Pocos nombres cargan el peso cortante de Miyamoto Musashi. No fue solo un guerrero, fue una tormenta humana. Un espíritu que, en medio del barro de las guerras civiles del Japón feudal, forjó su existencia como una espada, recta, afilada, solitaria. Pero lo que hace de Musashi algo más que una leyenda sangrienta es el enigma que nos atrapa desde el primer minuto. Como un hombre que mató a más de 60 guerreros en duelos mortales lo abandonó todo y eligió pasar sus últimos años en completo silencio, dentro de una cueva, escribiendo reglas sobre cómo vivir sin desear nada. Esa es la pregunta que guía esta inmersión. No vamos a repasar solo los cortes. Vamos a entrar en los motivos que empuñaron la espada y en los que la dejaron caer. Este no es un video sobre técnicas de esgrima, ni sobre samuráis romantizados por el cine. Esto es un código, un llamado para quienes ya se cansaron de buscar afuera lo que solo se encuentra adentro. Musashi nació en el caos y vivió como una fuerza sin patria. Nunca sirvió a un maestro, nunca se casó, nunca se inclinó. Su vida fue un manifiesto contra todo lo que se esperaba de un guerrero. El honor tradicional, los votos al clan, los rituales de gloria. Ganó todos sus duelos. Algunos contra espadachines famosos, otros contra escuelas enteras. Pero contrario a lo que se esperaría, esa colección de victorias no lo convirtió en un rey de la guerra. Lo convirtió en un desertor de la fama. Detrás de cada lucha ganada, Musashi no encontraba orgullo, sino vacío. Con cada adversario que caía, parecía morir también una parte de él. Comprendió demasiado pronto que la violencia, aunque justa o necesaria, esculpe una soledad que el mundo no cura. Y fue por eso que, tras alcanzar el estatus de invencible, no abrió una escuela, no escribió su autobiografía, no se rodeó de aprendices aduladores. Entró en una cueva, en lo alto de un risco, y comenzó a escribir. No sobre cómo matar mejor, sino sobre cómo vivir mejor, con menos, con casi nada, con silencio. Esa cueva existe hasta hoy, está en Kumamoto y se llama Reigando. Allí, en los últimos días de su vida, Musashi escribió 2 documentos. Uno es el famoso El Libro de los 5 Anillos, un tratado estratégico sobre la mente del guerrero. El otro es el más brutal, el Dokodo, el Camino de la Soledad, un conjunto de 21 reglas tan secas, tan frías, tan definitivas, que parecen escritas con la punta de la espada y una mano ya temblando de muerte. En esas líneas, Musashi no pide nada, solo afirma, como quien ya no tiene nada que demostrar, ni siquiera a sí mismo. Allí dice cosas como: no busques placer por placer, no te apegues a nada, acepta la muerte sin miedo. No hay poesía, solo filo, solo verdad cruda. Por eso, este guión no trata solo sobre la trayectoria de un duelista, trata sobre el camino del último hombre invencible que decidió desaparecer, sobre cómo en una era de ruido, ego y espectáculo, alguien puede enseñarnos aún qué significa dominar el mundo y luego abandonarlo todo sin arrepentimiento. Cada escena aquí te empujará hacia adentro. Cada frase te recordará que existe una versión tuya que aún no conoces. Porque mientras buscas respuestas en libros, en videos, en likes, Musashi estaba muriendo dentro de una piedra diciendo: no desees nada. Y eso lo cambia todo. Prepárate. Lo que comienza ahora no es una historia, es un descenso, una hoja que te corta por dentro. Vamos a visitar campos de batalla, callejones donde niños mataban hombres, noches donde Musashi sudaba fiebre y sangre con una espada de madera en la mano. Pero también vamos a escuchar los ecos del vacío, cuando se encerraba en silencio por días para entender qué hay detrás del miedo a la muerte, del orgullo de vencer, de la obsesión por ganar una vez más. Vamos a descifrar las 21 reglas de un hombre que murió antes de morir y renació inviolable donde nadie más llega, dentro de sí mismo.
Este es el comienzo del camino, el primer paso hacia un silencio que grita más fuerte que cualquier victoria. Desde ahora, caminas con Musashi, y solo. Antes de derrotar a los hombres más peligrosos de Japón, Musashi tuvo que derrotar su propio origen. No había dojo, ni maestro, ni clan protector, ni linaje noble. Solo había barro, hambre y un niño con un cuerpo demasiado pequeño para el mundo violento en el que cayó. Nacido en 1584 en una aldea rural llamada Miyamoto, en una época en la que la vida valía menos que el nombre de un clan, el joven Takeso, nombre de nacimiento de Musashi, no tuvo infancia, tuvo guerra. Su padre, Shinmen Munisai, era espadachín y maestro de artes marciales, pero no fue un mentor, fue una sombra. Austero, duro, posiblemente abusivo, enseñó a su hijo a luchar como quien enseña a respirar, sin opción. Musashi creció al margen de todo, un bastardo, según algunos registros, un niño sin belleza, sin carisma, sin recursos. La leyenda dice que rara vez se bañaba, dormía entre hojas y comía lo que encontraba. A ojos de los demás, era sucio, grotesco, salvaje. Pero lo que nadie veía era que, en silencio, ese niño se estaba volviendo piedra. El orgullo herido, la exclusión y la falta de afecto forjaron dentro de él una coraza invisible. Musashi no pedía aprobación, no pedía amor, no pedía nada, solo observaba y entrenaba, solo. Llevaba la espada como quien lleva su destino, no como un arma, sino como una extensión de la rabia y de la lucidez. A diferencia de los jóvenes samuráis que se formaban en escuelas famosas bajo la supervisión de maestros legendarios, Musashi aprendía cortando bambúes, enfrentando a adultos borrachos, luchando con pedazos de madera contra enemigos reales. No entrenaba para competir, entrenaba para sobrevivir, y ese detalle lo cambia todo. Cuando entrenas para impresionar, desarrollas técnica, pero cuando entrenas para no morir, desarrollas instinto, y el instinto es más rápido que cualquier kata. Por eso Musashi nunca tuvo un estilo hasta que creó el suyo propio. No encajaba en las formas rígidas del kenjutsu tradicional. Cuestionaba, inventaba, se adaptaba, observaba la naturaleza, los animales, el sonido de la lluvia. Sus movimientos eran salvajes, impredecibles, asimétricos. Por eso muchos lo llamaban monstruo, aberración, ronin sin honor. Pero cada insulto lo hacía más impenetrable. El niño sucio de la aldea se estaba convirtiendo en una máquina para leer el caos. No quería ganar duelos, quería sobrevivir al mundo. Y esa urgencia visceral lo convirtió en el guerrero más temido de la historia japonesa. No es casualidad que a los 13 años ya matara hombres en combate real. Imagina a un niño delgado, empuñando un palo, enfrentando a un guerrero adulto armado y entrenado, y ganando, no por suerte, por frialdad, por anticipación, por algo que ninguna escuela enseña, la completa ausencia de miedo a la muerte. Musashi entendió temprano que no tenía nada que perder, y cuando alguien lucha sin nada que perder, se vuelve invencible, no por técnica, sino por abismo. Ese origen sin escuela, sin honor y sin protección transformó a Musashi en lo que más temían los samuráis, alguien que no jugaba bajo las mismas reglas. Mientras los demás peleaban con códigos, él atacaba con sincronía. Mientras esperaban cortes rituales, él improvisaba. Mientras confiaban en su reputación, él confiaba en el silencio. Musashi entrenaba de noche solo en el bosque, enfrentando el frío y la oscuridad como parte del entrenamiento. No había límites, no había distracciones. Solo un propósito, volverse inalcanzable. Y fue esa autonomía absoluta, ese autoforjamiento brutal, lo que lo convirtió en una criatura única en el Japón feudal. No le debía nada a nadie, no llevaba las doctrinas de ningún clan, no juraba lealtad a ningún daimyo, no heredó saberes, los creó todos.
a partir del dolor. Esa es la primera lección para quien camina con Musashi. No esperes a que alguien te diga cómo vivir. No esperes un maestro. Sé tu propio maestro. O muere siendo discípulo de ideas ajenas. Musashi nos enseña que la soledad puede ser un campo de batalla o un campo de entrenamiento. Él eligió lo segundo. Cavó con sus propios dedos la base de su invencibilidad. Y lo hizo cuando nadie lo veía, cuando nadie creía, cuando todos se reían. Pero el silencio del niño extraño se convertiría años después en el terror de cada dojo de Japón. Porque mientras los demás entrenaban para obedecer, Musashi entrenaba para ser libre. Fue a los 13 años de edad que Miyamoto Musashi mató por primera vez. 13. Cuando la mayoría aún busca su propio nombre, él atravesaba a un hombre con un pedazo de madera. No por maldad, no por fama, no por elección, sino porque era matar o morir. Aquel duelo contra Arima Kihei, un espadachín adulto de la escuela Shinto-ryu, no fue una prueba, fue una sentencia. Un error fatal al subestimar a un niño del interior. Kihei proclamaba a los cuatro vientos que aceptaría cualquier desafío, a cambio de monedas o reputación. Cuando Musashi respondió, nadie lo tomó en serio. Un niño sucio, sin escuela, sin linaje. Todos se rieron, todos, menos Musashi. La pelea ocurrió en público y el desenlace fue instantáneo. Musashi llegó con un bo, un bastón de madera. Kihei levantó su espada verdadera, pero antes de completar el movimiento, el niño ya se había adelantado, esquivado y golpeado. El sonido del cráneo rompiéndose fue más fuerte que cualquier grito. Arima Kihei cayó. Sangre en el suelo, muerte en el aire. Y silencio, un nuevo tipo de silencio. No el de la duda, sino el del miedo. Un niño acababa de matar a un espadachín reconocido y miraba a su alrededor como si nada hubiera pasado. No había orgullo ni horror, solo una constatación. Soy capaz. Ese fue el verdadero nacimiento de Musashi, no el físico, sino el filosófico. A partir de ese momento, su vida dejó de ser infancia y pasó a ser guerra, porque en esa época, matar no traía gloria, traía enemigos. La muerte de Kihei selló el destino del niño como alguien fuera de lo común, fuera de la ley, fuera de la tradición. Otros maestros empezaron a verlo como una amenaza, una vergüenza, una distorsión. No seguía los rituales, no hacía reverencias, no preguntaba, solo vencía, y vencía como quien no le debe nada a nadie. Eso era imperdonable en el Japón del Bushido, donde el respeto jerárquico era más importante que el talento real. Musashi no seguía la jerarquía, la ignoraba. Pero detrás del golpe certero de un niño había más que habilidad física, había una visión. Musashi ya entendía, incluso sin saber expresarlo, que la vida y la muerte son estados, y que el miedo a uno impide la verdad del otro. Quien teme morir, duda. Quien duda, ya perdió. Por eso Musashi no dudaba, jamás. Su primer golpe letal fue también un golpe interno. Mató la propia duda. Desde entonces, cada movimiento se volvió una afirmación. Cada duelo se libraba con la certeza de quien ya cruzó el límite y no puede regresar. Esa madurez asesina moldeó toda su vida. No en el sentido de frialdad emocional. Musashi era sensible a la belleza, al arte, a la naturaleza, sino en el sentido de corte filosófico. Veía el mundo dividido en dos tipos de personas: los que entienden el momento y los que esperan el momento perfecto. Los primeros viven, los segundos mueren. Musashi, a los 13, eligió vivir, cortando. Y hay algo brutalmente simbólico en ese comienzo. Mientras otros espadachines entrenaban años antes de matar, Musashi lo invirtió. Mató antes de ser aceptado como espadachín. Eso subvierte toda la lógica del entrenamiento formal. No recibió un diploma antes del campo de batalla. Se otorgó su propio título en plena lucha. La muerte de Kihei lo consagró
no como héroe, sino como alguien que no puede retroceder. Y eso cambia para siempre la mirada sobre el mundo, porque quien ya ha matado, lo sabe. No existe victoria sin trauma. No existe victoria sin consecuencia. Fue a esa edad que dejó de ser niño. Ya no había juegos, solo supervivencia. Desde ese día, Musashi fue perseguido, evitado, temido, pero nunca más ignorado. El mundo había visto lo que sucede cuando alguien sin apoyo, sin maestro, sin nombre, vence por sí mismo. Y el sistema no perdona ese tipo de coraje. Lo etiqueta, intenta silenciarlo. Pero Musashi hizo lo opuesto. Se profundizó, fue a las montañas, entrenó más, venció más, mató otra vez. Ese evento es más que el inicio de un guerrero precoz, es la imagen cruda de una transformación, de humano a espada. El niño sucio de Miyamoto se convirtió en el Ronin que moldearía el miedo de los demás, no con gritos, sino con pasos silenciosos. Porque una vez derramada la primera sangre, o enloqueces, o comprendes. Musashi comprendió, y continuó, y nunca se detuvo. Antes de que Musashi fuera leyenda, Japón era un infierno, un territorio destrozado por la ambición, la sangre y el caos, dividido entre clanes, castillos y pactos frágiles. Era el llamado período Sengoku, o era de los estados en guerra, donde los señores feudales, los daimyo, luchaban entre sí en una guerra interminable por tierras, recursos y gloria. No había unidad, no había paz. El país era un tablero donde cada pieza podía matar o morir en cualquier momento. Y fue en ese terreno de barro y acero donde creció Musashi. No en tiempos de construcción, sino de destrucción. No entre escuelas y templos, sino entre cadáveres y humo. Imagina un mundo donde cualquier aldea podía convertirse en campo de batalla de la noche a la mañana, donde un niño aprendía más sobre el sonido de las espadas que sobre la voz de su madre, donde los monjes eran ahorcados por sospecha de espionaje y los campesinos debían elegir entre rendirse, huir o luchar con herramientas. Ese era el Japón del siglo XVI. La vida valía menos que el nombre en el estandarte enemigo. Y Musashi nació justo en el centro de ese vórtice, 1584, 4 años después de la batalla de Nagashino, cuando las armas de fuego llegaron por primera vez a los campos japoneses. El honor tradicional ya estaba muriendo, y Musashi sería el último en enterrar su cadáver. Crecer en ese ambiente no solo moldeaba el cuerpo, deformaba el espíritu, convertía la empatía en un lujo, la compasión en una debilidad, el silencio en una táctica. Los hombres que sobrevivieron al período Sengoku no eran humanos en el sentido común, eran híbridos de máquina y miedo. Aprendieron a no confiar, a no dudar, a no apegarse, y Musashi observaba todo. No era noble, no pertenecía a ningún gran clan, pero vio de cerca cómo la guerra convertía a los hombres en bestias y a las bestias en héroes. Vio aldeas quemadas, niños mutilados, mujeres secuestradas, familias enteras aniquiladas por una bandera distinta, y entendió que el mundo no era justo. Ese entendimiento fue el combustible de su filosofía. En Musashi no hay ilusión romántica sobre la guerra. No luchaba por belleza, luchaba por supervivencia. Cada duelo, cada emboscada, cada huida llevaba la sombra de un país que ya no conocía la paz. E incluso cuando Japón comenzó a caminar hacia la unificación bajo Tokugawa Ieyasu, la sangre no se detuvo, solo cambió de color. La guerra se institucionalizó, el honor se volvió teatro. Los samuráis que antes mataban de verdad, ahora simulaban virtud en los castillos. Pero Musashi seguía allí, con la espada real, con el hambre real, con el silencio real. Por eso su trayectoria no se parece a la de los demás. Mientras muchos buscaban servir a grandes señores y recibir tierras como recompensa, Musashi
permaneció Ronin. Sin maestro, sin tierra, sin dueño. Veía la política como una farsa, la jerarquía como una ilusión. Lo que importaba era la verdad desnuda del filo. Quién corta primero, quién siente el momento, quién respira mejor en el caos. Y eso lo aprendió, no en libros, sino en el campo. Vio caer a hombres de gran nombre por arrogancia. Vio mendigos ganar por desesperación. La guerra enseñaba sin piedad. Y Musashi escuchaba cada lección, pero había algo más. El barro, el hambre, el frío. Esos elementos no aparecen en los libros, pero fueron cruciales para forjar el espíritu de Musashi. No se puede entender su disciplina sin entender que él pasó hambre de verdad, que durmió a la intemperie, que fue rechazado por aldeas, que vivió al margen de la sociedad incluso después de ganar decenas de duelos. No era celebrado, era temido, y el miedo aísla. El miedo te convierte en monstruo, incluso si luchas con honor. Y Musashi lo supo desde temprano. La gloria cuesta la humanidad. Por eso se alejaba, por eso hablaba poco, por eso prefería cuevas a castillos. La guerra de Japón no solo moldeó a Musashi, moldeó su forma de ver el mundo, con desconfianza, con claridad, con precisión. Sabía que la paz era una pausa, que el respeto era una máscara, y que el verdadero combate no era entre espadas, sino entre intenciones. Esa lucidez, nacida del horror, lo convirtió en algo más que un guerrero. Lo convirtió en un filósofo letal, porque no solo luchaba, pensaba sobre lo que significa luchar, sobre por qué luchamos, sobre lo que queda después de vencer. En el Japón en guerra solo había dos caminos: ser aplastado o endurecerse. Musashi eligió lo segundo, y se endureció tanto que décadas después, cuando escribió el Dokodō, ya no hablaba de enemigos, hablaba de sí mismo, sobre dominar el deseo, sobre renunciar a la ira, sobre cortar la propia vanidad. Y eso solo es posible cuando ya has visto lo peor y sobrevivido. La guerra fue su maestro sin nombre, la sangre, su tinta, el silencio, su espada final. Antes de ser temido por los nobles y reverenciado por los monjes, Musashi fue odiado por los samuráis tradicionales. No por cobardía, sino por algo mucho más imperdonable en aquella época. Humilló al sistema, cuestionó la forma, ignoró los rituales, ganó donde no se debía ganar. Y el detonante de todo ese odio no fue una guerra, sino un duelo. Un solo duelo, donde un muchacho sin maestro enfrentó a un guerrero entrenado en una escuela reconocida frente a todos y aplastó su reputación como si fuera barro. El nombre del derrotado, Arima Kihei, el mismo de su primera muerte. Pero lo que pocos comprenden es cuánto resonó ese episodio en el orgullo de los clanes y lo que reveló sobre el veneno del ego. Arima Kihei era miembro de las escuelas Shinto-ryu, respetada, con linaje formal, doctrina, maestros y discípulos. Cuando desafió al mundo, anunciando en voz alta que aceptaba cualquier duelo, esperaba provocar rivales a la altura de su vanidad. Lo que recibió fue un niño descalzo, sin nombre, sin nobleza, con un bastón en las manos y los ojos fríos como piedra. Lo que parecía una broma se volvió una afrenta. Kihei intentó rechazar el reto, pero la multitud quería sangre, honor, testigos. Y Musashi aceptó en silencio, como quien acepta el destino. No como un desafío, sino como un corte inevitable en el tejido del mundo. La lucha fue rápida, brutal, sin poesía. Kihei levantó su espada con la lentitud de quien presume forma. Musashi avanzó con el hambre de quien no quiere impresionar, quiere sobrevivir. En un solo movimiento, esquivó, golpeó y lo derribó. La cabeza de Kihei golpeó el suelo con el sonido seco de la vergüenza. Sangre en el rostro, el cuerpo ¿Y qué inmóvil, el silencio de la multitud, el asombro, la ruptura, porque en segundos, Musashi no solo destruyó a un hombre,
Destruyó un sistema. El sistema samurái se fundaba en jerarquía, ritual y forma. Un guerrero debía luchar con elegancia, reverencia y técnica. Pero Musashi demostró que la eficacia no depende de la etiqueta. Y eso, para los maestros, era insoportable. Un niño que no usaba hakama, que no recitaba fórmulas de honor, que no tenía escuela, que no se arrodillaba, que no se vestía como ellos. Y aún así ganaba. Peor, ganaba con un bastón de madera contra espadas reales. La humillación era filosófica, porque donde ellos veían tradición, Musashi veía ilusión. Donde ellos veían ceremonia, él veía vulnerabilidad. Desde ese duelo, Musashi se volvió persona non grata. No por la sangre, sino por el espejo. Había expuesto una verdad que los clanes querían mantener enterrada, que las tradiciones podían ser superadas, que los maestros podían ser vencidos, que el miedo podía ser domado sin formalidad. Y eso sacudía la estructura del Japón feudal, que se sostenía en autoridad simbólica. Musashi no solo venció a Kihei, dejó claro que cualquiera que se aferrara demasiado al ego, a la pose, a la escuela, estaba condenado a caer. Esa victoria creó enemigos silenciosos. Maestros comenzaron a hablar mal de él en las sombras. Algunos intentaron desacreditarlo, otros intentaron matarlo. Pero Musashi siguió, porque no necesitaba la aprobación de nadie. Cada nuevo duelo era una confirmación de lo que el primero ya gritaba: «Soy libre y nadie me moldea». Comenzó a desafiar dojos enteros. A veces se enfrentaba a 2, 3, 5 adversarios en secuencia. Nunca perdía, nunca seguía el guión. Y con cada nueva victoria, la furia de los clanes crecía, porque no podían vencerlo en el campo de batalla. Entonces intentaron destruirlo en el campo de la reputación. Lo llamaron sucio, inmoral, antisamurái. Pero Musashi ya había entendido: cuando el sistema no puede controlarte, intenta destruirte. Ese duelo, aparentemente pequeño, fue un punto de ruptura. Fue cuando la figura del guerrero tradicional comenzó a desmoronarse ante la figura del guerrero real. Cuando la escuela perdía ante la realidad. Cuando la doctrina caía ante el instinto. Y Musashi se volvió símbolo de eso. No era solo el hombre que vencía, era el hombre que revelaba, que dejaba al descubierto que detrás de la elegancia de los samuráis había miedo. Miedo a perder, miedo a parecer débil, miedo a caer ante alguien que no juega con las mismas reglas. Y por eso los duelos de Musashi no eran solo combates físicos, eran confrontaciones filosóficas. No luchaba por gloria, luchaba para poner a prueba lo real contra lo ideal. Y ganaba porque estaba dispuesto a hacer lo que los otros no se atrevían a intentar. Sus golpes venían antes de la pose. Sus decisiones eran tomadas en el tiempo exacto de la vida, no en el tiempo ceremonial de la tradición. Entendía el flujo, el vacío, el instante, y eso hacía que sus movimientos fueran invisibles, hasta que ya era demasiado tarde. Musashi humilló a los samuráis no porque lo quisiera, sino por existir. Y esa existencia desafiante sería para siempre una amenaza para la rigidez de quienes viven de apariencias. Porque mientras los demás ensayaban, Musashi cortaba. Yasaki Kojiro era todo lo que Musashi no era: elegante, apuesto, carismático, refinado, maestro de una técnica legendaria llamada Tsubame Gaeshi, el golpe de la golondrina. Un estilo rápido, fluido, casi poético. Era el samurái ideal. El guerrero perfecto a los ojos del sistema. Tenía su propia escuela, discípulos leales, vestimenta impecable y fama. Kojiro era la encarnación del orgullo samurái. Musashi, por otro lado, era el ronin sucio, antisocial, un monstruo a los ojos de la corte. Y aún así, fueron puestos cara a cara en el duelo más famoso de la historia de Japón. Un combate que no era solo entre dos hombres, sino entre dos filosofías, y que terminaría
con el silencio de las olas lavando la sangre del invencible. El duelo fue marcado para el 13 de abril de 1612 en la isla de Ganryujima, una pequeña franja de tierra rodeada por el mar tranquilo y el eco de los clanes que observaban. Kojiro llegó con anticipación, honorable, disciplinado, vestido como el guerrero que se espera. Musashi apareció tarde, intencionalmente. Fue transportado en barco, lentamente, mientras tallaba un trozo de madera que usaría como espada. Sí, Musashi enfrentaría al espadachín más veloz y temido del país con un remo tallado a último minuto. Para muchos, eso fue una falta de respeto. Para quienes entendieron, fue pura psicología. Musashi sabía que el verdadero enemigo de Kojiro era su ego. Sabía que todo el entrenamiento del adversario dependía del orden, del ritual, del control del tiempo. Y entonces, al llegar tarde, al alterar el ritmo, hizo que Kojiro gastara energía antes de que la lucha siquiera comenzara. Kojiro, molesto, desenvainó su espada antes de tiempo, arrojando la vaina al mar. Y Musashi respondió con una frase cortante que aún resuena siglos después. Si has tirado tu vaina, significa que no piensas salir vivo de este combate. La lucha duró segundos. Kojiro avanzó con su técnica legendaria, pero Musashi, con el bastón improvisado, ya había leído el movimiento. Esquivó, contraatacó, golpeó el cráneo con un golpe tan limpio como definitivo. Kojiro cayó, sangre en el mar, y silencio una vez más. La victoria más simbólica de Musashi no fue solo sobre un hombre, fue sobre la ilusión del invencible. Kojiro representaba todo lo que Japón esperaba de un guerrero idealizado. Musashi destruyó esa imagen con un pedazo de madera y un retraso calculado. Este combate quedó grabado en la historia como el ápice de la genialidad estratégica de Musashi. No porque fuera más rápido, sino porque fue más profundo. Entendió que la mente vence antes que la espada, que romper el espíritu del oponente es más letal que herir su cuerpo, y que la verdadera lucha comienza días antes del encuentro. Musashi venció a Kojiro porque luchó como quien no necesita vencer. Luchó como quien ya está más allá de la victoria, y eso desconcierta a cualquiera. Tras la pelea, Musashi no celebró, no dio discursos, no fundó una escuela. Desapareció. Se retiró de la vida pública, se alejó de los ojos del imperio y se sumergió en el anonimato. No había placer en ganar, solo la confirmación de que ya no necesitaba demostrar nada. Y lo que muchos no comprenden es que esta lucha, a pesar de ser célebre, fue la última en la que Musashi usó la victoria como respuesta. A partir de entonces, su camino sería cada vez más silencioso, introspectivo, filosófico. Era como si la muerte de Kojiro hubiera matado, también, el deseo de seguir combatiendo. Sasaki Kojiro murió joven, bello y orgulloso. Musashi vivió mucho, feo y lúcido. Ese contraste no es solo estético, es simbólico. El mundo aplaude a los que brillan, pero la verdad se esconde en los que perduran. Kojiro era el espejo, Musashi, el martillo. Kojiro quería ser visto, Musashi quería ser vacío. Y ese vacío lo hacía inalcanzable, porque nadie derrota a quien no necesita nada. Ni fama, ni victoria, ni aplausos. Y por eso la victoria sobre Kojiro es en realidad el comienzo de la derrota del ego en Musashi. Es el momento en que se da cuenta de que ya no queda nada por conquistar, que todos los enemigos externos han caído y que ahora queda la lucha más difícil, contra sí mismo. A partir de ahí, la espada afilada da paso al pincel. El campo de batalla se vuelve cueva. El grito se convierte en meditación. Y el guerrero más letal de Japón se convierte en un monje sin altar, invencible, porque ya no quiere vencer. Si imaginabas a Musashi como ese samurái de armadura brillante,
espada reluciente, postura noble y gestos teatrales. Olvídalo, era todo lo contrario. Luchaba sucio, dormía mal, comía lo que encontraba, se vestía como un campesino y nunca usaba armadura. No por rebeldía estética, sino por estrategia letal. Para Musashi, todo peso era una debilidad. Toda tradición que no sirviera para la victoria era desechable. Cada detalle de su cuerpo, de su conducta, de su apariencia, estaba moldeado con un único propósito: vencer, sin necesidad de impresionar. Musashi entendía algo que los demás samuráis ni siquiera se atrevían a pensar. La armadura no protege, limita, impide el movimiento, obstruye el flujo, crea la ilusión de seguridad, cuando en realidad convierte al guerrero en una estatua metálica, lenta y predecible. Él prefería luchar ligero, casi desnudo, con ropa simple, pies en la tierra y mirada despierta, porque para él la verdadera protección venía de leer el momento, de anticipar el golpe, de no tener miedo. No necesitaba hierro, necesitaba claridad. Pero era más que eso. Al no usar armadura, Musashi también enviaba un mensaje silencioso: no temo morir. Y ese mensaje, en los duelos, destruía el estado mental del enemigo antes del primer movimiento. Mientras los demás se cubrían de capas, Musashi se presentaba expuesto, clavando en los ojos del adversario la certeza de que estaba allí por completo, sin escudo, sin máscara, sin excusas. Y eso era insoportable, porque los hombres protegidos tienen algo que perder. Los hombres expuestos son abismos ambulantes. La estrategia de Musashi iba más allá de la técnica. Usaba lo inesperado como arma. Llegaba tarde, entraba por la puerta equivocada, luchaba con bastones en lugar de espadas. Fingía estar cansado cuando estaba alerta. Usaba el entorno, la luz del sol, el polvo del suelo, la inclinación del terreno. No obedecía al manual. Escribía su propio manual en tiempo real. Y eso hacía que cada oponente tuviera que luchar dos batallas. Una contra la hoja y otra contra la pérdida de control, la incertidumbre, la duda, la vergüenza, la rabia. Y por eso muchos decían que luchaba sucio, porque esperaban rituales, reverencias, etiqueta. Musashi ofrecía silencio, desequilibrio e impacto, pero lo que ellos llamaban suciedad era simplemente libertad. Porque ¿qué es luchar limpio sino una convención? Para Musashi, luchar limpio era vencer sin necesidad de matar si era posible, sin prolongar el sufrimiento, sin exhibirse. Era entrar, cortar y salir, sin espectáculo, sin arrogancia, sin autocompasión. La lucha era un instante, era absoluto. Pero para actuar así, hacía falta más que técnica, hacía falta estar muerto por dentro, para todo lo que no importa. Muerto al miedo a fallar, al deseo de aprobación, al apego a la imagen. Musashi era eso, un hombre que mató su propio ego antes de matar a cualquier adversario. Por eso no necesitaba esconderse detrás de armaduras, títulos, trajes de guerra ni ceremonias. Él era la ceremonia. El rito era su andar, el templo, su silencio. Y lo sagrado, el instante de la hoja. También había una brutal honestidad en su presencia. Los samuráis de élite eran muchas veces artistas de la apariencia. Movimientos precisos, discursos sobre honor, reverencias antes de matar. Musashi no. Musashi miraba, respiraba y cortaba, sin teatro, sin belleza, porque la belleza de la verdad está en lo crudo. Y la crudeza de Musashi era poesía sin adornos. El simple hecho de estar vivo después de más de 60 duelos victoriosos, muchos de ellos contra oponentes entrenados y armados con toda la pompa del Japón feudal, ya lo decía todo. No se trata de apariencia, se trata de resultado.
Pero tal vez el punto más doloroso de este enfoque sea lo que nos revela sobre nosotros mismos. ¿Cuántas armaduras vestimos cada día? ¿Cuántas capas cargamos para ocultar nuestra vulnerabilidad, nuestra inseguridad, nuestra hambre de aprobación? Musashi no tenía tiempo para eso. No tenía espacio para eso, porque entendió, demasiado pronto, que la verdadera protección viene de no depender, ni de la gloria, ni de la tradición, ni del equipo, ni del otro. Por eso caminaba ligero, luchaba ligero, vencía ligero, porque ya se había deshecho de todo lo que pesa. Y ese tal vez sea el corte más afilado de todos, no el que corta carne, sino el que corta ilusiones. En el mundo de los samuráis, el estilo lo era todo. Había escuelas milenarias, estilos sagrados, linajes inquebrantables. Cada clan enseñaba su técnica como si fuera una escritura divina, y cualquier variación era vista como herejía. La mayoría de los guerreros luchaba con una sola espada, la katana, símbolo del alma del samurái. La wakizashi, es la espada más corta, se usaba solo en espacios cerrados o para el ritual del seppuku, jamás juntas. Usarlas al mismo tiempo era considerado vulgar, inapropiado, incluso ridículo. Pero Musashi no vino a agradar a los guardianes de la estética, vino a ganar. Y con ese espíritu creó su propio estilo, el Nito Ichi Ryu, el camino de la estrategia con dos espadas. Esta creación no fue un accidente. Fue fruto de una percepción filosófica y práctica que solo alguien que realmente había combatido podía tener. Musashi había notado en decenas de enfrentamientos que en los movimientos estandarizados con una sola espada dejaban huecos. La mano libre se volvía inútil, la defensa quedaba limitada, la mente quedaba atrapada en una única forma de cortar. Y peor aún, los oponentes esperaban siempre lo mismo, la misma postura, la misma distancia, el mismo ritmo. Él rompió todo eso. Tomó su katana en la mano derecha, la wakizashi en la izquierda, y comenzó a luchar como quien escribe en dos idiomas al mismo tiempo. El impacto fue inmediato y violento. Los primeros duelos con esta técnica dejaron a sus adversarios desorientados. Musashi cortaba desde ángulos inesperados, atacaba y se defendía al mismo tiempo. La mano izquierda, antes ignorada, ahora era una amenaza. Cada movimiento tenía dos centros, dos ritmos, dos flujos. Era como enfrentar a dos hombres en un solo cuerpo, y eso era más que un cambio de postura. Era una ruptura mental, porque el Nito Ichi Ryu requería más que coordinación física. Requería dominio absoluto de la atención, de la simetría, de la presencia total en el ahora. Al usar dos espadas, Musashi no solo innovaba, insultaba a la ortodoxia. No había aprendido ese estilo de ningún maestro. Lo había creado, solo, sin permiso, sin ceremonia. Y eso, en un Japón obsesionado con la tradición, era una ofensa digna de muerte. Pero la verdad era que nadie podía detenerlo, porque la eficacia hablaba más alto que la costumbre. Y cada vez que vencía con ese estilo, el mundo tenía que aceptar, a regañadientes, que había nacido un nuevo paradigma. Más tarde, Musashi sistematizaría este estilo en el libro de los 5 anillos, explicando en detalle cómo pensar como un guerrero total. Pero el verdadero manual estaba en sus combates. El Nito Ichi Ryu no era solo sobre espadas, era sobre mentalidad, era sobre no depender de una sola salida, sobre no tener nunca una única respuesta, sobre entender que, en un mundo en constante movimiento, la rigidez es una sentencia de muerte. Musashi tradujo eso en técnica. La técnica se volvió filosofía, y la filosofía, vida. Aquí es donde entendemos que Musashi no solo creó un nuevo estilo de lucha, creó una nueva forma de estar en el mundo, de ser ambidiestro en el alma, de pensar en múltiples direcciones,
de estar preparado para todo y atado a nada. La segunda espada era más que un arma, era una idea. Un grito contra la limitación autoimpuesta, una invitación a la multiplicidad, un recordatorio de que sí, puedes romper las reglas. Sí, estás dispuesto a pagar el precio de ser llamado loco, arrogante, impuro, pero también el precio de ser libre. Porque Musashi no era prisionero de ninguna doctrina. Cada uno de sus golpes decía, soy mi propio estilo, soy mi propia escuela, y si eso te asusta es porque aún vives rodeado de muletas. El Nito Ichi Ryu es la expresión máxima de lo que significa pensar con profundidad estratégica, expandir el cuerpo, la mente y el espíritu, hasta que el adversario ya no pueda prever ni entender tus movimientos, porque él aún juega ajedrez, mientras tú ya has volteado el tablero. 60 duelos, 60 hombres armados, preparados, entrenados. 60 veces se alzó la espada contra Musashi, 60 veces salió con vida. Ese número, por sí solo, ya lo colocaría entre los más grandes espadachines de la historia. Pero lo que hace que esa cifra sea más que una hazaña física es lo que representa: la soledad de quien jamás fue derrotado. Porque nadie vence tanto sin pagar un precio. Nadie escapa de la muerte tantas veces sin morir un poco por dentro en cada victoria. Lo que se ve desde fuera es gloria. Lo que se vive por dentro es otra cosa. Musashi no ganó esos duelos en arenas de exhibición, bajo reglas refinadas ni aplausos del público. Ganó en pantanos, en callejones, en laderas de montañas, en templos abandonados, a veces con espadas reales, a veces con bastones, a veces con ramas recogidas en el momento, y nunca con ventaja numérica, ni con estatus, ni con protección institucional. Luchaba como un perro callejero y vencía como un monje en furia. Cada combate era una lección, no sobre cómo matar, sino sobre cómo mantenerse lúcido ante el caos. Y aquí el guión cambia de tono, porque ganar una vez es suerte, ganar 10 veces es técnica, pero ganar 60 veces es maldición. Cuanto más vencía, más lo temían, y cuanto más lo temían, más se alejaba de la humanidad común. Los que perdían ante Musashi no lo odiaban solo por haberlos vencido. Lo odiaban porque los hacía ver cuán atrapados estaban en la forma y cuán brutal podía ser la verdad. Veían en Musashi el reflejo de lo que nunca serían, y eso dolía más que cualquier herida física. Jamás perder parece, para muchos, un ideal. Pero, ¿qué significa realmente no conocer la derrota? Significa vivir sin descanso, porque cada nuevo adversario llegaba más preparado, con más rencor, con más peso de venganza. La reputación se convertía en una carga. Musashi no podía fallar, no podía flaquear, no podía parar. Cada lucha ganada llamaba a otra, más intensa, más simbólica, más cruel. Porque derrotar a Musashi no significaba solo vencer a un hombre, sino romper un mito. Y él lo sabía. Sabía que su existencia era una afrenta andante, que los dojos susurraban su nombre con rabia, que los clanes conspiraban contra él. Pero eso no lo detenía, porque ya no luchaba para demostrar nada, luchaba para vaciarse, para entender, en la práctica, qué había más allá de la victoria. Por eso, tras décadas de invencibilidad, comenzó a rechazar duelos, a desaparecer, a observar más que actuar, porque entendió, el mayor riesgo no es morir en combate, es vivir esclavo de tu propia leyenda. Ganar siempre es una forma de prisión. Cuando nadie puede derrotarte, el enemigo se vuelve interno. La vanidad, la repetición, el tedio, la duda, y Musashi lo vio venir antes de ser consumido. Empezó a pintar, a meditar, a escribir, a vagar por aldeas en silencio. Muchos pensaron que había envejecido, que se había debilitado, pero se equivocaban. Había evolucionado. La espada ya no era necesaria, porque el corte más profundo ya se había hecho.
el corte en su propio ego. Por eso el Dokodo, su testamento filosófico, no habla de duelos, habla de renuncia, de no buscar placer, de no apegarse, de aceptar la muerte. Porque alguien que ha vencido 60 veces y aún así ha sentido el vacío de la conquista, es alguien que ya lo entendió todo y quiere advertir: no hay nada al final del camino de la gloria, solo silencio. El precio de nunca perder es perder el derecho a ser común, a bajar la guardia, a equivocarse, a ser frágil, y Musashi pagó ese precio con disciplina, con aislamiento, con ausencia. Se convirtió en una figura fantasmal, presente y ausente al mismo tiempo. Temido por todos, comprendido por pocos, pero es precisamente por eso que aún nos conmueve, porque su trayectoria es una parábola viva sobre lo que significa vencer sin convertirse en rehén de la victoria. Y eso, pocos lo logran. Al final, Musashi no es recordado por haber matado a 60 hombres. Es recordado por haber abandonado la espada mientras aún era invencible, porque comprendió algo que casi nadie entiende. Si necesitas seguir ganando para sentirte alguien, entonces ya has perdido. La batalla más peligrosa que Musashi enfrentó no fue contra Sasaki Kojiro, ni contra múltiples oponentes simultáneos, ni contra maestros vengativos que deseaban verlo caer. La batalla más letal fue librada en silencio, dentro de sí mismo. Porque después de tantas victorias, de tanta sangre, de tantas miradas temerosas y nombres que lo reverenciaban, el verdadero enemigo se reveló, su propio ego. Y Musashi, a diferencia de la mayoría, tuvo el coraje de enfrentarlo y de matarlo, sin gloria, sin testigos, sin audiencia. El ego es traicionero, se disfraza de merecimiento, de identidad, de virtud. Te dice: has vencido, por lo tanto eres mejor. Eres invencible, por lo tanto eres superior. Y si lo crees, ya estás muerto por dentro. Porque el ego no solo quiere ganar, quiere dominar, quiere ocupar el lugar del espíritu, quiere convencerte de que tu valor depende de lo que los demás dicen sobre ti. Y eso fue lo que Musashi comprendió, tras años de victorias, que se había convertido en prisionero de una imagen, el guerrero invencible, la sombra que derrota a todos, la leyenda. Pero Musashi no quería ser una leyenda, quería ser libre, y la leyenda aprisiona. La reputación exige mantenimiento, la fama exige presencia, la imagen exige consistencia, y él quería desaparecer. Por eso, poco a poco, empezó a alejarse de la escena pública, rechazaba duelos, caminaba por aldeas como un campesino, hablaba poco, evitaba a los aduladores, dejó de escribir sobre victoria y comenzó a escribir sobre desapego, porque solo quien ha tenido todo conoce el peso de seguir cargándolo. Lo que comprendió es brutal. El ego es una forma de prisión. Te vuelves esclavo de la necesidad de demostrar, de sostener, y cuanto más vences, más fuerte se vuelve la jaula. Musashi lo vio, y en lugar de embriagarse con el poder, eligió ayunar de la gloria. Se retiró, subió a las montañas, entrenaba solo, no como antes para fortalecerse, sino ahora para vaciarse, para disolver el yo, hasta que no quedara nada más que presencia pura. Esa elección no fue fácil. Imagina tener el mundo a tus pies, ser buscado por seguidores feudales, discípulos suplicando por instrucción, enemigos suplicando por revancha, y simplemente decir: no, no quiero, no necesito, no iré, porque he comprendido, porque la mayor victoria es no necesitar vencer. Esa negación absoluta de la vanidad es el corte final de Musashi, y nadie lo vio. La multitud solo entiende de sangre, pero Musashi ya estaba en otra guerra, la única que realmente importa. Esa es la esencia del Dokodo, su testamento final.
Escribe, entre otras cosas, no te apegues a nada, no busques placer, no desees reconocimiento. Son frases que suenan secas, incluso insensibles, pero son diamantes, porque solo alguien que ha vivido el extremo de la idolatría sabe cuán corrosiva puede ser. Musashi ya no quería ser un nombre, quería ser viento, ser piedra, ser nada. Porque solo en la nada el ego no tiene dónde esconderse. Y aquí está la lección para nosotros. ¿Cuántas veces alimentamos nuestro propio veneno? ¿Cuántas veces nos volvemos esclavos del personaje que hemos creado? ¿Cuántas veces el miedo al fracaso es, en realidad, el miedo a dejar de ser lo que otros esperan de nosotros? Musashi no solo lo comprendió, sino que destruyó ese personaje. Lo mató con la misma frialdad con la que mató a sus enemigos. El guerrero invencible murió para que naciera el hombre libre. Esa es la muerte vacía del ego, sin luto, sin aplausos, sin funeral, pero que libera, que purifica, que convierte el cuerpo en templo, la mente en hoja y la vida en silencio. En el Japón feudal no existía título más cargado de soledad y desprecio que el de Ronin, el samurái sin señor. Un hombre que había perdido o rechazado a su maestro, que no pertenecía a ningún clan, que caminaba por los caminos con una espada en la cintura y el vacío en la mirada. Para la aristocracia guerrera, el Ronin era un error, una vergüenza, un cuerpo sin cabeza. Pero ese fue el camino que Musashi eligió, no por accidente, sino por convicción. Rechazó ser parte de cualquier sistema que lo encadenara, porque su espada respondía a una sola voz, la suya. Ser Ronin significaba libertad, sí, pero también ser blanco. Los daimyo veían a los errantes como amenazas, los dojos los evitaban, el pueblo los temía. Y aún así, Musashi nunca buscó alianza, nunca pidió protección, nunca se inclinó. Incluso después de vencer en duelos a guerreros protegidos por casas poderosas, incluso después de recibir ofertas para convertirse en instructor oficial de clanes prestigiosos, siempre respondía, no. Porque para Musashi, el verdadero guerrero no debía su espada a otro hombre, se la debía a su propia conciencia. Y eso era imperdonable en un mundo sostenido por jerarquía y obediencia. Imagina el riesgo. En una época en la que los señores feudales controlaban no solo ejércitos, sino también la narrativa, andar solo con una espada afilada era como gritar «no pertenezco» en voz alta. Era desafiar al sistema con el propio cuerpo, y Musashi lo hizo durante décadas. Rechazó rituales, rechazó recompensas, rechazó títulos, caminaba como un plebeyo, dormía como un vagabundo, comía cuando podía y aún así era temido por toda una generación de guerreros. Nazm, porque donde otros veían estabilidad, él veía prisión. Donde veían honor, él veía condicionamiento. Donde veían gloria, él veía ilusión. Este desprecio por la lealtad ciega no significa que Musashi careciera de principios. Todo lo contrario. Tenía reglas más estrictas que cualquier clan, pero eran reglas autoimpuestas. No luchaba por dinero, no aceptaba duelos fútiles, no mataba sin necesidad. Era selectivo, meticuloso, frío y aún así humano. Musashi creía que la verdadera virtud no viene de la obediencia, sino de la integridad. Y la integridad, para él, solo era posible cuando nadie controlaba sus pasos. Ni un maestro, ni un rey, ni la fama. Por eso se convirtió en símbolo de algo más profundo, la autonomía del espíritu. Mientras la mayoría buscaba pertenecer, Musashi buscaba comprender. Mientras unos querían servir a un nombre, él quería servir a un propósito. Y su propósito era el perfeccionamiento absoluto del cuerpo, la mente y la espada. Quería cortar el mundo hasta que solo quedara lo esencial, y para eso había que caminar solo. En el Japón de los siglos XVI y XVII, ser un guerrero sin señor
Era vivir al margen de la estructura que definía el valor de un hombre. Pero Musashi no quería valor social, quería claridad interna, quería afilar el espíritu como afilaba la hoja, quería caminar hasta que el ruido desapareciera. Quería silenciar su propio nombre y por eso, incluso después de escribir tratados filosóficos y vencer a decenas de adversarios, nunca fundó una escuela. Nunca abrió un dojo con su nombre, nunca capitalizó su fama, porque para él el camino no era enseñar a otros a seguirlo, era mostrar que cada uno debe esculpir su propio camino. La figura del Ronin Musashi es un grito para todos los que viven rodeados de validación. Enseña que hay fuerza en caminar solo, que la ausencia de aplausos no es ausencia de valor, que la libertad tiene un precio, pero es mejor pagarlo que vivir encorvado bajo el peso de un nombre que no es tuyo. Musashi murió como vivió, sin dueño, sin velo, sin cadenas. Y esa es la lección que atraviesa los siglos, que resuena más allá de las espadas. Ser un guerrero sin señor es ser un hombre sin mentiras. Es mirar hacia adentro y reconocer que ningún poder externo puede darte lo que ya llevas dentro. Pero para acceder a eso hay que cortar vínculos, cortar hábitos, cortar máscaras, hasta que quede lo inviolable, lo que eres, cuando nadie más está mandando. La mayoría de las personas imagina los duelos como competencias, un enfrentamiento entre dos hombres armados, llenos de técnica y honor, intentando demostrar quién es mejor. Pero para Musashi, los duelos eran otra cosa. Eran supervivencia. No había espectáculo. Había animalidad refinada por la disciplina. Cada movimiento era una respuesta al caos. Cada corte era una interrupción de la muerte que se acercaba. Musashi no luchaba para exhibirse, luchaba para continuar. Era él, contra el mundo. El Japón en el que vivió Musashi no era un país de armonía y flores. Era un campo de muerte. Las guerras habían dejado cicatrices en la tierra y en los hombres. Los clanes aún se enfrentaban en las sombras. Los duelos muchas veces eran emboscadas, trampas, pruebas de venganza. No había jueces, ni público, ni misericordia, y Musashi lo sabía. Sabía que cada desafío podía ser una máscara, que cada dojo que aceptaba su presencia podía estar esperando el momento justo para atacarlo. Por eso, nunca bajaba la guardia, nunca confiaba en el entorno, confiaba solo en sí mismo. Hubo momentos en que Musashi luchó contra 2, 3 oponentes al mismo tiempo. Hubo emboscadas donde tuvo que usar palos, piedras, el propio entorno para sobrevivir. No porque quisiera demostrar algo, sino porque sabía que ningún hombre invencible es perdonado. Cuanto más ganaba, más ojos se volvían contra él. La envidia de los dojos, el rencor de los discípulos que perdieron a sus maestros por su espada, la vergüenza de los clanes cuya honra fue manchada. Todo eso formaba un ejército invisible. Y Musashi enfrentaba ese ejército todos los días, con la misma espada que cortaba carne, cortaba destino. Por eso sus victorias eran silenciosas. No hay relatos de celebraciones, no hay registros de escenas tras los duelos, solo desplazamientos, cambios de ciudad, retiradas, porque él entendía, vencer no significa que estás libre, significa que ahora eres el blanco. Su espada no era una insignia de poder, era un recordatorio constante de que el mundo quiere derribar lo que no puede controlar. Y Musashi era incontrolable. Pero hay más. La espada contra el mundo no era solo literal, era simbólica. La hoja era su filtro. Con ella atravesaba los velos de la ilusión, la vanidad, el ruido social. No cortaba solo cuerpos, cortaba falsedades. Luchaba con el acero, sí, pero también con la mirada, con el tiempo, con el silencio. Musashi hacía del duelo un espacio de revelación. Quien duda, muere. Quien miente, falla. Quien intenta aparentar lo que no es,
sangra. No duelaba con rabia, duelaba con lucidez, con precisión, con el vacío que solo quien conoce la muerte puede llevar. Y ese vacío es el que nos enseña, porque para Musashi, vivir era guerrear contra lo que el mundo proyecta sobre ti. Las expectativas, el papel, la imagen, el peso del nombre, la obligación de repetir. Rechazaba todo eso a cada paso. Cada duelo ganado era otro corte en la narrativa que querían imponerle. Decía: no soy como ustedes, no pertenezco a su teatro, no actúo según sus guiones. La espada era la respuesta, y el mundo, el invasor. Esa es la belleza oscura del camino de Musashi. No fue un héroe que venció con honor, fue un nato superviviente que venció con conciencia. Sabía que el mundo no perdona la autenticidad, que cada vez que uno es verdaderamente uno mismo, alguien intentará silenciarlo. Y él aceptaba eso, no con amargura, sino con firmeza, con corte, con gesto limpio, porque al final, el guerrero no lucha contra otros hombres, lucha contra la mentira que el mundo quiere obligarlo a tragar. Y Musashi luchó esa guerra cada día, con espada, con silencio, con decisión. Fue la resistencia viva contra el ruido del mundo. Una hoja afilada contra la carne podrida de la convención, y por eso, hasta hoy, sigue ganando. Después de cortar a 60 hombres y enfrentarse a su propio ego como enemigo final, Musashi hizo lo que ninguno de sus rivales esperaba. Soltó la espada y tomó el pincel. Se retiró de los campos de batalla y se sumergió en un mundo que, a primera vista, parecía opuesto al de la guerra. El mundo del arte. Aquel que había vivido con los puños manchados de sangre, comenzó a producir caligrafía zen, a pintar aves y montañas, a estudiar filosofía china y japonesa, a observar la naturaleza con ojos de silencio. Pero esto no fue una huida, fue una transición, fue evolución. Porque el verdadero guerrero, cuando entiende el ciclo de la violencia, no sigue cortando, comienza a crear. Musashi se retiró porque sabía que el siguiente nivel de disciplina ya no estaba en los duelos, sino en el vacío. En cuevas, templos abandonados, jardines silenciosos, empezó a aplicar los mismos principios de la espada al papel. Cada trazo era un golpe, cada curva, un corte, cada vacío, una pausa estratégica. Su caligrafía era seca, directa, vertical. Su pintura, minimalista, hecha con pocos trazos, pero cargada de precisión. Porque el guerrero que aprendió a matar sin dudar, ahora aprendía a representar sin exagerar. Menos movimiento, más verdad. Esto puede sonar extraño para quien solo conoce a Musashi como el espadachín legendario, pero es precisamente aquí donde se vuelve más que eso, porque al dedicarse al arte no abandonó la guerra, simplemente cambió la forma de la espada. El pincel se convirtió en una extensión del cuerpo como lo fue la katana. ¿La diferencia? Ahora el corte no hería, revelaba. Ahora el combate no era contra otro cuerpo, era contra la ilusión de la complejidad. Para Musashi, el arte era otra forma de estrategia, otro campo donde se entrenaba la mente, donde la mano obedecía al espíritu, donde el instante valía más que cualquier técnica acumulada. Y aquí está el punto más filosófico de esta transición. Musashi entendió que el dominio no es externo, es interno, que la fuerza que corta al otro no es nada comparada con la fuerza que ya no necesita cortar a nadie. Y eso solo es posible cuando el guerrero comprende que la verdadera lucha siempre fue contra su propia ignorancia. Por eso pintaba, por eso escribía poemas, por eso observaba las hojas caer, los cuervos volar, los bambúes doblarse con el viento, porque todo eso le decía lo que la guerra nunca dijo, que hay equilibrio en el gesto, sabiduría en el espacio y respuesta en el silencio. Musashi no se volvió artista para ser aceptado, se volvió artista porque ya no necesitaba aprobación,
porque solo quien ha probado la muerte y la gloria puede tocar la simplicidad sin culpa. Y es en esta fase que nos entrega un nuevo código: que toda habilidad verdadera, sea en el campo de batalla o en el papel, debe venir del mismo lugar, de la presencia total. El corte de la espada y el trazo del pincel se vuelven lo mismo cuando se hacen con atención, entrega y ausencia de ego. Hay registros de que pintaba aves con un solo trazo, que escribía poemas sin correcciones, que meditaba durante horas antes de escribir un solo carácter. Todo eso era parte del mismo entrenamiento, porque Musashi nunca dejó de entrenar. Solo transformó el entrenamiento en contemplación, dejó de buscar enemigos para buscar profundidad, abandonó la repetición por la intuición y una vez más se volvió invencible, pero ahora en el reino del alma. Fue en esta etapa cuando comenzó a hablar menos, a dormir entre piedras, a cargar libros en lugar de espadas, a reír más bajo, a responder con la mirada, no con palabras. El guerrero se disolvía en el artista, pero no por debilidad, por comprensión, porque al final todo es camino, y el camino que comienza con sangre termina en silencio. El pincel fue su última espada, y con él Musashi cortó la idea de que vencer es derrotar al otro. Mostró que el verdadero corte es el que elimina lo innecesario de la vida, hasta que solo quede lo esencial, el instante, la presencia, la línea exacta entre el todo y la nada. ¿Qué haces después de ganar todos los duelos? Después de derrotar a los mejores, ser temido por señores, seguido por guerreros y respetado por monjes. ¿Qué hace un hombre que ya lo ha visto todo, sobrevivido a todo, cruzado guerras, matado leyendas y desmontado el ego? Si fuera un hombre común, levantaría un templo en su honor, escribiría su historia con oro, formaría discípulos, fundaría una escuela. Pero Musashi no era un hombre común. Eligió lo opuesto. En vez de ascender, descendió a una cueva, solo, para morir en silencio. El nombre de ese lugar es Reigando, una cueva natural incrustada en una ladera rocosa en la provincia de Kumamoto. Pequeña, oscura, fría, sin lujos, sin altar, sin señales de comodidad. Fue allí, por voluntad propia, donde Musashi pasó sus últimos meses de vida. Ya sabía que la muerte lo rondaba, sentía dolores, fiebres. El cuerpo, antes forjado por la guerra, ahora se doblaba con la edad. Pero a diferencia de los generales que mueren en camas de palacio, Musashi eligió morir donde nadie lo viera, donde nadie lo sirviera, donde nadie lo interrumpiera. Esa cueva no era un escondite, era una tumba voluntaria, un útero de piedra donde finalmente podría deshacerse de su última armadura, el propio cuerpo. Allí escribió su testamento espiritual. Allí, en el silencio cortante de las rocas, con el frío entrando por los huesos y el tiempo disolviéndose, Musashi redactó las 21 reglas del Dokodo. Un texto seco, directo, inclemente, como él. En él no hay espacio para la piedad, ni para el romance, ni para excusas. Cada frase es una renuncia, un corte final, como si afilara el espíritu por última vez antes de partir. Pero lo más impresionante no es lo que escribió, es dónde y cómo lo hizo. Musashi escribió con la muerte susurrándole al oído, con la mano temblorosa, con los días contados, con la sangre debilitada, sin cortejo, sin legado, sin discípulos a su lado, solo él y la piedra, porque sabía que al final todo guerrero debe morir solo. No por castigo, sino por claridad, porque había pasado toda su vida luchando para liberarse de las expectativas. Y morir rodeado de personas sería volver al teatro. La cueva de Reigando es, por tanto, más que un lugar físico. Es un símbolo. Es donde el guerrero se disuelve en filósofo, donde el acero se convierte en idea, donde la hoja se convierte en pincel,
donde la victoria se convierte en renuncia. Allí, Musashi ya no buscaba vencer a nadie, buscaba desaparecer de sí mismo. Abandonar incluso la identidad de Musashi, porque ya sabía, los nombres son grilletes, los títulos distracciones, y hasta la gloria se pudre. Hoy, la cueva es sitio de peregrinación, visitada por curiosos, estudiosos, guerreros modernos que buscan un rastro de la leyenda. Pero lo que encuentran allí no es grandeza. No hay estatuas doradas, no hay ornamentos, solo piedra, viento, humedad y, en el fondo de todo, un eco. El eco de un hombre que eligió borrarse para que lo que dejó dijera más que cualquier biografía. Porque Musashi entendió que el final de todo guerrero no debe ser aplauso, debe ser silencio. En la cueva de Reigando se transformó. De espadachín en sombra, de sombra en símbolo, de símbolo en vacío. Un vacío que no oprime, libera. Porque solo cuando todo lo que no importa es eliminado, la esencia puede respirar. Y Musashi, hasta el último segundo, vivió como su espada, cortando todo lo que lo ataba. La cueva fue su última escuela y también su último dojo. Pero no enseñaba con palabras, enseñaba con ausencia. Porque a veces, para ser todo, hay que desaparecer. Estaba muriendo. El cuerpo fallaba. La fuerza que antes desafiaba espadas, ahora se inclinaba ante el tiempo. Pero la mente seguía afilada como el primer corte. Fue en ese estado, débil en lo físico, invencible en el espíritu, que Musashi, sentado en su cueva, empuñó la que sería su última arma, el pincel, y con él escribió 21 sentencias breves, sin adornos, sin piedad, sin explicaciones. 21 reglas que no piden nada, simplemente afirman, no suplican, cortan. Las llamó Dokkodo, el camino de la soledad, un testamento silencioso de alguien que ya había vencido al mundo y ahora quería vencerse a sí mismo. Estas reglas no son enseñanzas para complacer, son choques, son cuchillas conceptuales. Cada una es un espejo brutal, un recordatorio de todo lo que debes abandonar si realmente quieres ser libre. Musashi no quería crear seguidores, quería dejar un mapa para quien tuviera el coraje de desprenderse de la vanidad, la dependencia y la ilusión. No es un camino hacia la felicidad, es un camino hacia la liberación. Y la liberación para él nunca fue placer, fue ausencia de necesidad. Reglas como no busques placer por tu propio bien, no desees bienes o propiedades, acepta todo exactamente como es, no te arrepientas de nada, no temas a la muerte. No son frases motivacionales, son cortes definitivos en el tejido del ego. Son instrucciones para quienes han comprendido que el mundo no puede llenar el vacío, para quienes entienden que ningún título, ningún romance, ningún aplauso, nada externo puede sostener un alma libre. Musashi escribió estas reglas pocos días antes de morir. No pidió funeral, no exigió que fueran leídas, no quiso que fueran grabadas en piedra, simplemente entregó el manuscrito a un discípulo cercano y guardó silencio. Porque el verdadero guerrero no grita sus verdades. Vive tan profundamente dentro de ellas que su sola presencia basta. El Dokkodo es la última hoja, y tal vez la más afilada, porque no corta carne, corta ilusión. Corta el deseo de ser visto, corta la idea de que la vida necesita tener sentido para ser plena. Y aquí está lo más perturbador. Estas reglas no ofrecen consuelo, exigen responsabilidad total. Dicen que todo lo que sientes, sufres, deseas o pierdes es asunto tuyo. Que el dolor es real, pero la resistencia es una elección. Que el amor es bello, pero el apego es debilidad. Que la gloria es tentadora, pero también un vicio. Que la vida, si se toma demasiado en serio, se convierte en prisión.
y que la única libertad verdadera es la que construyes cuando ya no necesitas demostrar nada, ni siquiera a ti mismo. El Dokodo es lo contrario a lo que el mundo moderno vende. Vivimos rodeados de promesas de placer, trucos para triunfar, estrategias para ganar seguidores, aplausos, estatus, y entonces aparece un hombre a punto de morir y escribe: no desees reconocimiento, no seas codicioso. Di tú, no guardes rencor, no te entristezcas por las separaciones. Son frases que suenan frías, incluso crueles, pero son verdaderas, porque solo quien lo ha tenido todo, y aún así, encontró el vacío en el centro de la fama, puede escribir con esa claridad. Estas 21 reglas no son para todos, son para quienes ya sangraron por dentro, para quienes están cansados de correr detrás del viento, para quienes, como Musashi, saben que existe una paz que solo nace cuando todo ha muerto. Cuando muere el yo, cuando muere el deseo, cuando muere la necesidad. Musashi no murió como un maestro, murió como un vacío absoluto, un espacio, un eco. Y eso es el Dokodo, una invitación a volverse lo mismo, a dejar de ser alguien para finalmente ser libre. De las 21 reglas del Dokodo, quizás ninguna sea tan incómoda como esta. No busques placer para tu propio bien. Omi es una frase que atraviesa los huesos, un desafío directo a la lógica del mundo moderno que gira en torno a buscar placer, comodidad, alivio, validación. Una frase seca, no se justifica, no se suaviza, no se presta al debate. Musashi la escribió en su lecho de muerte con la mano temblorosa, en la oscuridad húmeda de una cueva, y aún así lleva el peso de una espada. Porque no es solo una regla, es una revelación. Musashi sabía lo que decía, tuvo acceso al placer. Era respetado, temido, invitado por señores feudales, deseado como maestro, venerado como una leyenda viva. Tenía estatus, fama, poder, acceso, y aún así lo rechazó todo. Rechazó cargos, clanes, lujos. Prefirió caminar por aldeas como un mendigo armado, dormir en templos abandonados, vivir con poco y morir con aún menos. ¿Por qué? Porque entendió, como pocos, que el placer es un veneno lento. Llega dulce, pero ata, vicia, convierte al hombre fuerte y nada era más intolerable para Musashi que depender. No buscar placer no significa vivir en sufrimiento, significa romper con el impulso de escapar. Musashi veía el placer como distracción, algo que te aleja del dolor, y con eso te impide crecer. Porque todo crecimiento viene del malestar, toda lucidez nace de la fricción, y el placer en exceso actúa como una niebla, te anestesia, te conforta demasiado, y cuando despiertas, ya es tarde. Estás inflado de vanidad, flojo de espíritu y vulnerable a cualquier golpe, interno o externo. Esta filosofía es brutal porque exige vigilancia constante. Dice, ¿tienes hambre? Come lo necesario, no lo que te agrada. ¿Amas a alguien? No conviertas ese amor en posesión o dependencia. ¿Has ganado? No celebres como si eso te hiciera mejor. Todo lo que alivia demasiado el espíritu, para Musashi, era peligroso, porque lo que acaricia, domestica. Y él jamás aceptaría ser domesticado. Ni por la fama, ni por el amor, ni por el confort, ni por su propio cuerpo. Y aquí está la clave. Esta renuncia al placer no es moralista, no proviene de una idea religiosa de castigo, es estratégica, nace de la observación directa de la realidad. Musashi vio a hombres increíbles perderse en el exceso, guerreros valientes que, tras algunas victorias, se rindieron al lujo, al vino, a los aplausos, y perdieron el filo, perdieron el enfoque. Murieron jóvenes, no por espadas enemigas, sino por sus propias debilidades indisciplinadas. Musashi se negó a ser uno más. Por eso cortó el placer de su vida como cortaba carne, limpio,
sin dudar. Pero lo más desconcertante de esta regla es lo que revela sobre nosotros, porque vivimos en una era donde el placer se promociona como destino, donde todo está diseñado para agradarte, entretenerte, reconfortarte, y eso te vuelve débil, dependiente, irritable, ansioso. Te acostumbras a lo fácil y pierdes la capacidad de atravesar lo difícil. Musashi, en cambio, entrenaba para lo opuesto. Dormía sobre piedra, ayunaba, meditaba en el frío, vivía con lo mínimo, porque quería que nada, absolutamente nada, pudiera sacarlo de su centro. Esa es la verdadera fuerza. Esa frase, no busques placer para tu propio bien, es el núcleo duro del Dokodo. Es la renuncia más difícil, porque exige que dejes de huir de la realidad, que enfrentes el aburrimiento, el silencio, la soledad, el dolor, el cansancio, el malestar, y veas todo eso, no como enemigos, sino como maestros. Musashi murió con el cuerpo destruido, pero el espíritu afilado, porque no cedió ante lo agradable, no se escondió en lo que alivia. Permaneció donde pocos soportan, en el centro desnudo de la existencia. Y quizás esa sea la mayor herencia que dejó, la de que, para ser inquebrantable, debes estar dispuesto a no sentir ningún placer, a soportarlo todo, a caminar por el fuego sin esperar que alguien te abrace al final. Porque la verdadera libertad no es hacer lo que quieras, es no necesitar nada, ni demasiada comida, ni demasiado afecto, ni confort, ni distracción, ni placer. Musashi derrotó a 60 hombres, sobrevivió a guerras, durmió bajo la lluvia, rechazó la riqueza, enfrentó emboscadas, hambre, enfermedades y una soledad absoluta. Pero ninguna de esas batallas fue tan cruel, constante y silenciosa como la lucha por dominar su propia mente. Porque mientras el enemigo externo tiene rostro, movimiento y final, la mente nunca se detiene, miente, exige, sabotea, desea, sufre por adelantado, se aferra al pasado, fantasea con el futuro. Y si no tomas el control, se convierte en un tirano invisible, un amo cruel que lleva tu propia piel. Musashi entendía esto como pocos. Desde muy joven, cuando aún entrenaba solo en los campos abiertos de Miyamoto, ya percibía que la espada, por más afilada que fuera, no valía nada si la mente estaba nublada, y que el verdadero corte no venía del puño, sino de la presencia, de la atención total, de la claridad. Por eso, a lo largo de su vida, no entrenó solo el cuerpo, entrenó la mente con la misma intensidad. Silencio, respiración, observación, ayuno, pintura, contemplación, todo formaba parte del mismo campo de batalla, el interno. Esta idea aparece con toda su fuerza en el libro de los 5 anillos, donde Musashi afirma: debes volver tu mente como el agua en reposo, es decir, capaz de reflejarlo todo, pero apegada a nada. Cuando tu mente es agua calma, ves al adversario con precisión. Cuando tu mente es un mar agitado, todo se vuelve borroso y el error se vuelve inevitable. Musashi veía la mente como una espada de doble filo. O la controlas, o te corta. Pero dominar la mente no es callar los pensamientos, es no dejarse dominar por ellos. Es ver el miedo y no rendirse, es sentir el impulso y no actuar por él. Es escuchar la crítica interna y mantenerse firme. Musashi practicaba eso en cada detalle. Dormía donde el cuerpo lo permitía. Comía solo lo necesario. Vivía con lo mínimo para no alimentar la mente con lujos. Porque cada comodidad para él era una distracción, una oportunidad para que la mente retomara el mando. Y quien es gobernado por la mente ya ha perdido, aunque esté de pie. Él comprendía que el mundo exterior es solo un reflejo del desorden interno, que no sirve de nada vencer a 1000 oponentes si aún no has vencido tu ansiedad, tu vanidad, tu resentimiento. Por eso hablaba poco, por eso meditaba,
Por eso dibujaba en silencio. Porque el control de la mente viene de la repetición, del enfoque, de la escucha profunda. No viene de lecturas, ni de frases hechas, ni de discursos hermosos. Viene del corte, del abandono, de la atención radical. Y hay algo aún más profundo. Musashi sabía que la mente odia el presente, huye hacia el pasado buscando culpas, o corre hacia el futuro, creando escenarios, pero en el ahora se disuelve, porque en el presente solo existe lo que es, y lo que es no necesita ser Musashi juzgado. Entrenaba para existir así, entero en el instante. Por eso sus golpes eran certeros, por eso veía antes que los demás, porque su mente no estaba en la escena, estaba en el centro. Dominar la mente no es eliminar pensamientos, es dejar de creer ciegamente en ellos. Es observar el miedo y decir, te veo, pero no me controlas. Escuchar la rabia y decir, tú no eres mi guía. Reconocer el deseo y decir, tú no marcas mi camino. Musashi hacía eso todos los días, como quien afila una hoja que no puede oxidarse jamás. Y con eso se volvió intocable. No porque fuera frío, sino porque era libre. Esa libertad mental es la cima de la disciplina. Es lo que separa al fuerte del sabio. Porque la fuerza física puede ganar batallas, pero solo una mente en paz puede vencer la guerra de la existencia. Musashi lo descubrió y dejó como legado no solo los cortes, sino los silencios. No solo las victorias, sino los solo las vacíos, reglas, sino el recordatorio de que todo comienza y termina en la mente. Si no dominas la tuya, alguien o algo lo hará por ti. Y ese día dejas de ser guerrero y pasas a ser siervo. En un mundo que grita, se exhibe, se compara y desesperadamente ruega por atención, Musashi eligió el silencio. No el silencio pasivo, del que calla por miedo o sumisión, sino el silencio activo, afilado, estratégico. Un silencio que hiere más que cualquier palabra. Un silencio que humilla el orgullo ajeno. Un silencio que no suplica reconocimiento, porque ya está completo en sí mismo. Mientras otros luchaban también por fama, prestigio y legado, Musashi caminaba en dirección contraria. No quería aplausos, no necesitaba público, porque él sabía la verdad. Cuando es verdadera, no grita, pesa. Musashi vivió y murió con este principio. Nunca intentó convencer a nadie de nada. Nunca se explicó, nunca se defendió. Nunca escribió su biografía para ser recordado. Al contrario, evitaba ser notado, rechazaba títulos, huía de los homenajes, prefería el anonimato al brillo, el subsuelo al pedestal, porque entendía que la mayor fuerza no está en ser aplaudido, sino en no necesitarlo. No hay mayor libertad que vivir lo que uno es, sin el deseo de ser entendido. Esta elección es profundamente violenta contra el sistema, porque el mundo depende de tu carencia. Necesita que quieras atención, que te sientas incompleto sin la validación del otro, porque así consumes más, trabajas más, te inclinas más, te pierdes más. Pero Musashi detectó esa trampa muy pronto, por eso entrenaba en silencio, vencía en silencio, desaparecía en silencio. Su espada cortaba, sí, pero era su silencio lo que hacía que los demás cayeran de rodillas. Porque su silencio decía lo que ninguna palabra podía. No los necesito. No buscaba gloria. No buscaba perdurar. Lo que buscaba era el vaciamiento total de la necesidad. De la necesidad de ser visto, de ser amado, de ser aprobado. Cuando escribió el Dokodō, no pidió que se publicara. Cuando dibujaba pájaros con tinta negra sobre papel de arroz, no firmaba. Cuando hablaba con sus escasos discípulos era breve, directo, crudo, porque entendía que mientras más hablas, más entregas tu centro. Y él luchaba cada día por mantener ese centro intacto. Eso no lo volvía frío,
lo volvía. El silencio era la coraza de Musashi, la fortaleza interna donde el ego golpeaba y moría, porque cuando el mundo te aplaude y tú te inclinas, te vendes. Cuando el mundo te odia y tú te explicas, te entregas. Pero cuando el mundo habla y tú permaneces firme en silencio, ya has vencido. Sin movimiento, sin esfuerzo, solo con presencia. Y aquí está el punto más brutal de esta enseñanza. El silencio no es ausencia, es presencia absoluta. Es cuando te vuelves tan completo que ya no necesitas defenderte, ni exhibirte, ni justificarte. Eres, y eso basta, y eso asusta, porque estamos rodeados de personas que no soportan no ser vistas, personas que viven para demostrar, responder, publicar, gritar. Musashi eligió morir como vivió, sin hacer ruido. Dejó un código y se fue, sin cortejo, sin eco, sin vanidad. Ese silencio es un arma, una respuesta, una filosofía, y quizás el más letal de todos. Porque no hiere el cuerpo, expone el alma de quienes viven de la imagen, de quienes necesitan reconocimiento para sentirse reales. El silencio de Musashi es el espejo más incómodo que nos dejó, un espejo que pregunta, si nadie viera lo que haces, ¿igual lo harías? Al final, eso es lo que separa al verdadero guerrero del personaje. El guerrero actúa porque debe hacerlo, el personaje actúa para ser visto. Musashi fue el primero, siempre. Por eso su verdad aún pesa, porque fue escrita sin tinta de vanidad y resuena sin necesitar aplausos. La mayoría de los hombres pasa la vida entera intentando, no es morir solo. Se rodean de nombres, de familias, de herederos, de aplausos, de seguidores, de homenajes, todo para asegurarse de que cuando llegue el final haya ojos que lloren, manos que carguen el ataúd y bocas que digan que fue importante. Pero Musashi no quería eso, no quería ser recordado, quería ser comprendido. Y eso, para él, solo sería posible si su final fuera tan radical como toda su vida, en absoluto silencio, solo, en piedra, en sombra. Eligió morir lejos de castillos, lejos de clanes, lejos de discípulos aduladores. No quería discursos, no quería rituales, no quería su nombre grabado en un altar dorado. Quería lo contrario, que su partida fuera tan vacía como sus deseos, que su último suspiro fuera tan ligero como la ausencia de necesidad que cultivó. Y por eso, aunque fue el espadachín más grande de la historia de Japón, el hombre que derrotó a más de 60 guerreros, Musashi murió anónimo, en una cueva, sentado, con el cuerpo torcido y el alma limpia. Sus últimos días fueron solitarios, no por falta de amigos, sino por decisión. Se retiró dentro de la piedra como quien entiende que el guerrero debe morir solo para no convertirse en propiedad del mundo. Porque si moría en público, con funeral de estado, rodeado de discípulos arrodillados, su nombre se convertiría en estatua, y las estatuas no enseñan, encarcelan. Él sabía que, para que sus ideas sobrevivieran puras, tenía que desaparecer por completo. Esta elección no es romántica, es cruel, es dura, es cruda, porque exige renunciar incluso a la imagen final, al último reflejo. Musashi murió sin que nadie le sostuviera la mano, sin confesión, sin testamento fastuoso. Solo dejó el dokodo, 21 reglas frías, cortantes, como si estuvieran esculpidas en la propia pared de la cueva. Y luego, nada. El guerrero que inspiraba temor a los más grandes maestros de Japón desapareció. Y esa desaparición no fue un accidente, fue una enseñanza. Nos mostró que la verdadera vida no se mide por quién llora cuando te vas, sino por cómo viviste cuando estabas entero. Y que el impacto real de una existencia no está en frases escritas por otros, sino en verdades silenciosas que dejas para quien tenga el coraje de escucharlas. Musashi no quiso que su nombre fuera repetido.
Quiso que su práctica fuera vivida, porque sabía, los nombres se corrompen, los estilos se convierten en negocios, las biografías se convierten en marketing, pero la práctica silenciosa de un hombre que murió solo permanece intocable. Ese es el golpe final de su filosofía. Musashi no buscó ser inmortalizado, buscó ser olvidado en todo lo que no importaba. No quiso que se erigieran dojos en su nombre, no fundó una línea, no creó un imperio, creó un camino que solo puede ser recorrido por quien, como él, esté dispuesto a cortar todo, incluso el deseo de ser recordado, y ese camino exige un coraje que va más allá de la espada, el coraje de ser nada, el coraje de vivir una vida entera siendo todo lo que uno es, y aún así partir sin querer que nadie lo note, porque la gloria no está en ser eterno en la boca de los otros, la gloria está en ser entero en el instante, y luego desaparecer como el corte de una espada perfecta, limpio, silencioso, irrecuperable. Musashi murió solo, pero no estaba vacío, estaba pleno, porque quien ha caminado su propio camino hasta el final, ya no necesita testigos. Existe un punto en la jornada de todo guerrero en el que la espada deja de ser un arma y se convierte en un símbolo. Un momento en el que el corte real ya no es necesario, porque la sola presencia basta. Musashi llegó a ese punto. Y al contrario de lo que se esperaría de alguien que construyó su leyenda venciendo más de 60 duelos, él abandonó la espada antes de morir. No por debilidad, sino porque comprendió algo que la mayoría de los hombres jamás entenderá. La verdadera espada es la que no necesita cortar. La espada que no corta es el nivel más alto de la maestría. Es cuando el poder es tan absoluto, tan disciplinado, tan equilibrado, que ya no necesita ser mostrado. La fuerza está contenida, el dominio está integrado, el control es total, y por eso el gesto es mínimo. Musashi ya no era un duelista, era un campo gravitacional. Su sola presencia desestabilizaba a quienes lo rodeaban. Sus ojos, su respiración, su postura, lo decían todo. El duelo ya estaba decidido antes de que la hoja saliera de la vaina. Él mismo escribió: "La mejor victoria es la que no exige confrontación". Y eso solo es posible cuando el adversario se siente derrotado incluso antes de luchar. No por intimidación, sino por evidencia. Porque ante alguien que no desea nada, no teme nada y no se altera por nada, no hay forma de ganar. La espada que no corta es, en realidad, el espíritu que no reacciona. Y el espíritu de Musashi, en sus últimos años, era inviolable. Esa espada simbólica comenzó a forjarse mucho antes de la vejez. Con cada duelo ganado, Musashi se alejaba del deseo de demostrar. Con cada emboscada superada, se alejaba del miedo. Con cada insulto ignorado, se alejaba del ego. Hasta que el gesto del corte antes necesario se volvió redundante. La guerra, antes física, se volvió mental. La violencia, antes inevitable, se transformó en elección. Y entonces, eligió no más. Eligió el vacío, la no reacción. El silencio que desarma, la tranquilidad que desnuda. Esta filosofía contradice todo lo que nos enseñaron. Nos dicen que la fuerza es explosión, que el dominio es imposición, que la victoria es aplastar. Musashi demuestra que no, que la fuerza real es contención, que el dominio es sutileza, que la victoria plena es el colapso del conflicto. Cuando ya no necesitas responder, ni defender, ni afirmar, porque estás completo, porque ningún enemigo externo se compara con lo que ya venciste dentro de ti. Y esto no es pacifismo, ni pasividad, es poder absoluto, es poder contenido, es elegir no usar lo que puedes. Y eso es raro, porque la mayoría, cuando tiene poder, lo muestra. Musashi lo enterraba,
lo disolvía, porque sabía que la espada más peligrosa es la que el mundo olvida que llevas, y más aún, es la que ya no necesitas cargar. Este último mensaje de Musashi es el más revolucionario. Nos muestra que el camino del guerrero no termina en sangre, sino en silencio, que el arte del combate no culmina en destruir al otro, sino en superar la necesidad del enfrentamiento. La espada que no corta es la síntesis de toda su vida, es la traducción de cada renuncia, es el símbolo del hombre que llegó tan lejos en el dominio de la guerra, que finalmente pudo caminar desarmado. Y aquí está la provocación que nos deja. ¿De verdad necesitas reaccionar? ¿Necesitas ganar? ¿Necesitas cortar? ¿O solo estás siendo movido por el ego que aún no has vencido? Porque mientras tú respondes, Musashi guarda silencio, y en ese silencio ya ha vencido. Al final de una vida hecha de cortes, huidas, sombras y silencio, Musashi nos dejó algo más grande que espadas, victorias o fama. Nos dejó un código, no un manual para aprender a luchar, sino un mapa para volverse intocable. Un conjunto invisible de elecciones, principios y cortes internos que juntos forman lo que podemos llamar el código de los invencibles. Y ese código, al contrario de lo que se espera, no trata de cómo vencer al otro, sino de cómo dejar de ser vencido por uno mismo. Musashi nunca entregó ese código como mandamientos grabados en piedra. Lo diseminó en sus gestos, en sus silencios, en sus decisiones. Está en la forma en que rechazaba recompensas, en cómo no celebraba sus victorias, en cómo cortaba pero no destruía, en cómo se despedía sin decir adiós. Está en el Dokodo, está en el libro de los 5 anillos, está en el vacío de la cueva donde murió y sobre todo está en la ausencia de cualquier rastro de deseo, porque el verdaderamente invencible no es el que gana, es el que ya no necesita ganar. Ese código dice que no puedes depender de nada, ni de aprobación, ni de comodidad, ni de rutina, ni de éxito, ni de imagen. Exige que estés dispuesto a caminar solo, a ser incomprendido, a ser ignorado, y aún así seguir firme, porque cuando ya no tienes nada que perder, nadie puede detenerte. Ese es el corazón del invencible. Un espíritu que ya ha muerto a todo lo que el mundo usa para controlarte. Es un código que no perdona debilidades voluntarias, que exige corte tras corte, cortar el apego, cortar la vanidad, cortar el orgullo, cortar el miedo, cortar la necesidad de explicar. El invencible, según el modelo de Musashi, es una presencia silenciosa que no exige nada, pero domina todo. Observa. Siente, pero no se inclina. Actúa, pero nunca para demostrarse. Se retira, pero nunca para esconderse. Desaparece, pero nunca para ser olvidado. Y este legado, cuando se comprende, incomoda, porque exige que dejes de culpar, de postergar, de dramatizar. Exige que te mires como un campo de batalla, que entiendas que el verdadero oponente no es el mundo. Es tu ego, y que cada día sin entrenamiento, sin corte interno, sin presencia, es un día más sirviendo a lo que te debilita. El código de los invencibles no está en las bibliotecas. Está en los momentos en los que quieres gritar y eliges el silencio, cuando quieres atacar y eliges observar, cuando quieres rendirte y eliges avanzar en silencio, sin audiencia. Está en tu capacidad de resistir lo que acaricia y persistir en lo que afila. Está en elegir ser roca en un mundo que solo enseña a ser espuma. Musashi vivió ese código hasta el final. Murió sin lujo, sin ruido, sin un legado institucional. Pero lo que dejó atraviesa los siglos como el acero. Porque se convirtió en lo que todos fingen ser, un hombre libre, libre de sí mismo, libre del mundo, invencible, porque ya no necesitaba ninguna victoria. Y esa es la invitación final que nos deja, que dejes de buscar fuerza,
y comiences a cortar tus debilidades, que dejes de pedir respuestas y empieces a silenciar tu mente, que dejes de buscar gloria y empieces a vivir como si ya fueras nada, porque cuando eres nada, nadie puede tocarte. Este es el código. ¿Estás listo para vivir según él? Al final de todo, las guerras, los duelos, los cortes, los libros, los gestos, los silencios, solo quedó un camino, y ese camino no lleva a castillos, ni a templos, ni a la gloria, ni a los aplausos. Conduce hacia adentro, a la dirección más larga y más ignorada, a la senda que nadie quiere recorrer porque nadie puede acompañarte. Ese es el Dokodo, el camino de la soledad. Y Musashi lo recorrió hasta el final, con los pies cansados, el cuerpo torcido, el espíritu en calma, y la mirada de quien ya lo ha visto todo y sabe, el verdadero guerrero muere solo, porque vivió solo. Pero esa soledad no es abandono, no es vacío, no es carencia, es presencia, es claridad, es densidad, es ausencia de ruido, de interferencia, de distracción. Es el silencio absoluto de quien ya no necesita nada, ni respuestas, ni compañía, ni perdón. El camino de la soledad no es para quien desea esconderse, es para quien ya no necesita ser encontrado. Es donde muere el ego, se pudre la vanidad, y lo que queda es esencia pura, cruda, invencible. Musashi lo dejó claro con cada gesto en sus últimos años. Cuando pudo haberse convertido en maestro de maestros, eligió el aislamiento. Cuando pudo haber sido venerado como una figura imperial, eligió la piedra. Cuando pudo haber dejado herederos, templos, una línea dorada, dejó reglas escritas a mano sobre papel frágil, casi deshaciéndose, y desapareció dentro de la tierra, porque sabía, la grandeza verdadera no necesita eco, solo necesita existir. Y esa existencia silenciosa sigue perturbando hoy, porque nos obliga a mirar nuestras propias dependencias. ¿Cuántos de nosotros soportamos andar solos? ¿Soportamos no ser vistos? ¿Cuántos vivimos esperando reconocimiento, validación, compañía, explicación, un abrazo, una palabra, consuelo? Musashi murió sin nada de eso, porque mató, uno por uno, todos los apegos que aún gritaban dentro de él. Y el último en morir fue el nombre, cuando dejó de querer ser Musashi, el guerrero, y se convirtió en una sombra, un corte sin sonido. El camino de la soledad es la cima del Dokodo. Es el punto donde todas las reglas se encuentran, donde el desapego se cruza con el silencio, donde la ausencia de deseo se cruza con la disciplina, donde la ausencia se encuentra con la libertad. Es donde el guerrero ya no necesita vencer, porque él ya es en sí mismo la victoria encarnada. No hay enemigos, no hay combates, solo hay respiración, tierra y el instante. Y eso basta. Por eso este camino no tiene seguidores, porque no invita, no promete, no explica, solo existe. Y quien lo encuentra debe caminarlo sin guías, sin senderos, sin garantías. Musashi caminó así, y por eso murió íntegro, porque la integridad no está en cómo te recuerdan, está en cómo caminaste cuando nadie te veía. Ese es el destino final del guerrero que rompió con todo. Ser olvidado por el mundo, pero recordado por la eternidad. Porque mientras los nombres mueren, los caminos permanecen. Y el Dokodo, aún hoy, atraviesa las almas como antes atravesaba los huesos, con precisión. Con ausencia, con fuerza, el verdadero guerrero camina solo y en ese silencio lo encuentra todo.